Provincia añorada en los Andes de la libertad, bendita seas, tierra hospitalaria, con tus pueblos de gran amistad. Bendita seas, tierra hospitalaria, con tus pueblos de gran amistad. Desde Chile a Buldibullo, Soledad y Huancaspada, Santiago de Chayas, Taurija y Coyay, Sayabamba, su hermosa capital, suelo querido es mi provincia de Patá. Sayabamba, su hermosa capital, suelo querido es mi provincia de Patá. Preciosos valles con sus campiñas y la serpiente del bravo Marañón, con la Guabamba, Pías, Guayo y Barcoy, Patás, provincia con gran corazón. Con Yaguabamba, Pías, Guayo y Barcoy, Patás, provincia con gran corazón. A ti, Patás, bello terruño, te recuerdo, contemplando el Lampajate, hermosas ruinas descubiertas por Patás del Perú. Orgullo serás, hermosas ruinas descubiertas por Patás del Perú. Orgullo serás, a ti, Patás, con tu aeropuerto en Urpay, con Guaylías, Huancasaire y Oncón, a Tayabamba con cariño yo le canto. Tierra bendita es mi provincia de Patás, a Tayabamba con cariño yo le canto. Tierra bendita es mi provincia de Patás. Es un honor contar con la participación del doctor Jorge Eslava en este homenaje internacional al poeta Luis Valle Goicoechea en este año del bicentenario de la independencia de Perú. Jorge Eslava Calvo es poeta y escritor peruano. Estudió literatura en la Universidad Nacional de San Marcos. Su formación de posgrado lo realizó en Lisboa y en Madrid. A lo largo de su carrera ha trabajado como docente en varios niveles, siendo en la actualidad profesor en la Universidad de Lima. En el aspecto literario,
Jorge Eslava es conocido principalmente por su obra en la literatura infantil y juvenil. En este apartado ha recibido distinciones como el Premio Internacional IBI de Literatura Infantil. Además, ha publicado varios poemarios con galardones como el Premio Javier Herao, el Poeta Joven del Perú en 1981 y el Premio Cofé de Poesía en 1982. A partir de este año de 1982, organizó los Juegos Florales denominado Luis Valle y Goicoechea en este prestigioso colegio Los Reyes Rojos de Barranco, en Lima. También se encargó de elaborar el prólogo en el libro La Pared Torcida, publicada en el 2005, que contiene la poesía de nuestro distinguido poeta Luis Valle y Goicoechea. Jorge Eslava es sin duda uno de los mejores escritores peruanos que a través de sus obras despierta el gran placer de la lectura tanto en niños, jóvenes y adultos. Hoy lo tenemos presente en este espacio virtual con la conferencia denominada La Ofrenda de Luis Valle y Goicoechea. Bienvenido, doctor Jorge Eslava. Muchas gracias por tu amable presentación. Buenos días, o buenas tardes, o buenas noches, porque estamos grabando este programa. Quiero en primera instancia agradecer a Orlando Peña, a mi colega, maestro Orlando Peña, y a las instituciones que auspician el evento. Quiero decir este homenaje merecidísimo a Luis Valle y Goicoechea. Reconocerlos y agradecerles de manera doble, porque en los momentos aciagos y de incertidumbre que vive el Perú, necesitamos un espacio siempre para el espíritu y para el recuerdo de nuestros grandes escritores. A Luis Valle Goicoechea lo conozco a través de este libro. Quiero iniciar esta charla, conferencia, con algunas pinceladas de carácter biográfico. Disculpen ustedes si hablo en primera persona. Este libro, como suelo hacer yo, registro el año y el mes de la compra. Lo compré en verano del 77, que era el año que yo me iniciaba en la docencia, y lo tengo completamente marcado el libro. Es un libro que publicó el INC, Instituto Nacional de Cultura, y que fue una edición que estuvo a cargo de Francisco Izquierdo Ríos, que reúne casi toda la obra de Luis Valle, y un prólogo estupendo de Aurelio Miró Quesada, y también incluye los dos poemas de Enrique Valle que abren el primer libro de nuestro querido poeta: Romance de Papagil y Retorno. Descubro a un poeta sorprendente, modesto, entrañable. Pocos años después ingreso a trabajar a los Reyes Rojos, y en el colegio hubo una actividad, o una acción más que una actividad insólita para un colegio. Creamos un sello editorial. Y además creamos los Juegos Florales, como ha mencionado Orlando. Denominamos los Juegos Florales Luis Valle Goicoechea y publicamos una edición casi facsimilar. Esta es la primera edición de las canciones de Rinono y Papagil. La edición original
La edición original la compré en tantas librerías de viejo que había en el centro de Lima. En esas pesquisas, voy a mostrarles algunas de las joyas bibliográficas que tengo conmigo. Encontré también El sábado y la casa, que es el segundo poemario, 2 años después de las canciones Rinón y Papagil, 32 y 34, 1932, 1934, Parva, el año 38, Los zapatos de Cordobán, la primera parte de una novela breve, y un cuaderno, que este no lo compré, ya contaré la historia, con textos escritos de puño y letra de Luis Valle durante su permanencia en el sanatorio Valdizán. Todo este material me permitió, muchos años después, elaborar esta edición. Una pequeña precisión con respecto a lo señalado por Orlando, por una mezquindad de la universidad o del departamento de publicaciones de la universidad. No figuro yo como editor, pero en realidad soy el editor del libro y además el autor del prólogo. Simplemente hago justicia a un acto. Debe haber sido a principios o fines de los 80 que yo conocía a Moreno Gimeno, que había sido muy amigo y confidente de Valle. Me llama un día para que lo visite en su casa de La Cantuta. Él era maestro en La Cantuta. Y en una enorme, monumental biblioteca añosa, medio descuidada y polvorienta, extrajo algunos documentos que me los regaló. El libro original tipeado, por Valle, ¿no? Luego me regaló una autocaricatura. Yo tenía referencias de que Valle ilustraba, porque en el libro del INC, volvemos a este libro, que está editado el año 74, si no recuerdo mal, en el pórtico del libro aparece una autocaricatura de Luis Valle, y esta autocaricatura me la regala Manuel Moreno Gimeno, que es la que yo reproduzco en la carátula de La pared torcida. Pero el documento más importante que me regala Manuel Moreno Gimeno es un libro inédito, Al oído de este niño, ¿no? Tipeado por el propio autor, y que se había publicado parcialmente y desordenadamente en la edición del INC con el título de Marianita Coronel. De todos modos, a los lectores iniciales de Valle fue muy gratificante leer, aunque fuera parcial y desordenado, ese primer libro. En definitiva, es Al oído de este niño, y que, como digo, fue publicado con el título de Marianita Coronel. Hechas estas indicaciones y muestras, luego, a propósito del cuaderno,
¿no? Que puede haber quedado cierta interrogante. También a fines de los 80, una señora se acercó al colegio de los Reyes Rojos a decirme que su padre, el doctor Rotondo, que trabajaba en el Herminio Balizán, había fallecido hace un año y estaba ordenando sus papeles y había encontrado un cuaderno escrito de puño y letra y firmado por Luis Valle, y que quería regalármelo. Desde luego la visité enseguida y me regaló este cuaderno donde el poeta, a sugerencia del psiquiatra, escribe sus sueños. Algunos de ellos se han publicado en El Comercio, otras páginas permanecen todavía inéditas. Creo que es todo lo que tengo que mostrarle. Desde luego que es un tesoro lo que tengo y estoy muy orgulloso de poseerlo hasta un momento en que decidiré dárselo en custodia a una biblioteca, supongo. Tengo preparado un texto que, como ha anunciado Orlando, se titula La ofrenda de Luis Valle y que lo voy a compartir con ustedes. Entiendo que después de la conferencia tendremos con un grupo de profesoras y profesores un conversatorio en torno a la obra poética de Valle. Leo entonces el texto con todo afecto para ustedes. La ofrenda de Luis Valle Goicoechea. En el noble panteón de los poetas peruanos hay nombres que el tiempo no ha ensombrecido. En algunos casos, como el de Guren, el tiempo contribuye a iluminarlos abandonando sus obras, ahondando sus obras. Pero existen también aquellos poetas a los que la memoria del país amenaza olvidar. Luis Valle Goicoechea es uno de ellos, un poeta humilde, de esencia franciscana, al que nuestros ojos aún le deben atención y recuerdo. Las antologías, las mesas redondas, los homenajes, los textos escolares dedican apenas un recodo en acoger a este hombre que escribió con toda la sinceridad de la tierra. Hace casi 70 años, Vallecito, como era llamado por sus amigos, moría arrollado por un automóvil en Lima, en la Plaza Italia. Era el 13 de agosto de 1953. Unas pocas horas de agonía en el Hospital 2 de Mayo acabaron para siempre con su cuerpo frágil, golpeado por la neurosis y la dipsomanía. Para que su voz no se perdiera, había dejado escritos los más breves y conmovedores versos de la infancia. Buena parte de su obra poética y algunos de sus relatos pueden leerse como postales traídas de aquel lugar proverbial donde se funda la vida y la más honda literatura recupera sus ecos de nostalgia. Desafortunadamente no existe una sola entrevista de Valle Goicoechea, solo quedan sus pequeños libros de poemas, un manojo de artículos y relatos publicados en periódicos, un ensayo dramático y un estremecedor cuaderno de delirios que escribió en el hospital psiquiátrico donde estuvo internado, además de varios testimonios de amigos sobre el calvario de su vida. Al morir, el poeta bordeaba los 45 años. Había nacido el 2 de noviembre de 1910 en una aldea de la provincia de Patás, La Libertad, en el pueblito La Soledad, y bajo un nombre que había de ser signo de su vida. Era un caserío serrano entonces de tierra olorosa y aire melancólico, donde no habría más de 200 familias. En ese pequeño mundo apacible, modestísimo, poblado de buenas gentes y perros chuscos y vacas pintas, discurrió su infancia. Anduvo a la buena de Dios por los caminos de polvo,
entró a sus casas de tejas, vagabundeó entre los follajes de eucaliptos. Asistió a la escuela del pueblo, mataperreó y un día encontró un pajarito, oscuro pero bueno, tumbado por la lluvia, y él con sus hermanos lo sanaron. La suma de aquellas experiencias, por triviales que parezcan, se convirtieron en entraña del poeta. Su obra en prosa y verso, como veremos más adelante, fue la recreación sencilla y profunda de estos primeros años. Alejado de la estridencia vanguardista de esos años, todas sus páginas tienen impregnado un ámbito de provincia, una necesidad de volver a la memoria. No obstante, el nombre de su aldea nativa no fue solo un lugar geográfico habitado por sencillos y afables vecinos, sino, sobre todo, invadido por una angustia interior. La agonía de saberse tan fugaz como todos, y el afán de librarse en la escritura de la terca amenaza de la muerte. Cito unos versos de Luis Valle. Nunca olvidaré tu cara triste todo el tiempo, niño muerto del pueblo, compañero, nunca te olvidaré. Gustabas como yo de ir a ver el monito de Leoncio y de arrancar flores en los caminos próximos en mayo. Ya no volverás un 24 de diciembre con tu mamá a la casa a tomar el nocturno té de Navidad. Hoy los gorriones cantan tristes y no los alegra el agua. No sé dónde 10.000 cuervos clavan sus picos en el asno despeñado que se pudre y amarga la corteza de los saúcos viejos. Terminada la primaria en la escuelita de La Soledad, Valle Goicoechea se traslada a Trujillo, donde ingresa como interno en los seminarios de San Carlos y San Marcelo. Concluida su etapa escolar, inicia sus estudios sacerdotales. Ciro Alegría, nuestro afamado escritor del mundo Sancho y ajeno, lo conoció por entonces y lo describe como extraordinariamente flaco, a tal punto que parecía enfundado en la pulcra sotana. Ceñía hacia la cintura una faja azul cuyos extremos colgaban a su lado. Era su distintivo de seminarista. Inquietudes intelectuales y nocturnas truncan su carrera sacerdotal. Ingresa al periodismo y colabora en el diario La Industria de Trujillo. Crea una columna titulada Hilvanes, firmada con el seudónimo de Luvacois, que contiene notas sugestivas y delicadas. A principios de la década del 30 vine a Lima. Ignoro si estudió en la Universidad de San Marcos, pero estuvo vinculado durante años a esta casa de estudios. Primero como amanuense en la Secretaría de la Facultad de Letras y posteriormente como funcionario de la Biblioteca Central. Por esos años, y gracias al apoyo de Enrique Bustamante Vallivian, aparece su primer libro, Las canciones de Rinono y Papagil, 1932, con portada de Camilo Blas y 2 poemas. Y 2 poemas a manera de prólogo del poeta Enrique Peña Barrenechea. Poco después, y con intervalos cortos, irá publicando los poemarios El Sábado y la Casa, La Elegía Tremenda y otros poemas, Sábado y la Casa del año 34, La Elegía Tremenda y otros poemas del año 36, Parva, del año 38, y la primera parte de una novela breve, Los zapatos de Cordobán. Son libros que he mostrado. Los zapatos de Cordobán del año 38. Son años de bohemia y periodismo. Colabora en el diario La Prensa y participa en tertulias literarias y, además, forma parte del Círculo del Duende, bajo la mágica guía de José María Eguren.
El Círculo del Duende nos lo cuenta Rosa Larco en un libro sobre música, que era un grupo de amigos que reunía Eguren para cumplir con algunos rituales nocturnos de ensoñación. Pero eso es otra historia. La ciudad de Lima, no obstante, atenaza la vida del poeta. Cada vez siente más lejanos a sus padres y el tiempo detenido de su aldea. Cada vez más insondable su angustia de perderse. Se empeña en conciliar este desasosiego en la escritura, entre artículos, crónicas, a variedades, la revista, la prensa, el comercio. Este último diario acogerá su relato autobiográfico El Naranjito de Quito, en 1939, donde el narrador protagonista, llamado Carlos Bernabé, será en adelante el seudónimo que usará para sus colaboraciones. Poco después, el año 39, publica el poemario Paz en la Tierra, nacido de un coloquio apacible con Moche, el pueblo acogedor y su compañía, dice él, en una nota. Al año siguiente aparecen solo 100 ejemplares de su plaqueta Miss Lucy King y su poema. Eso es en 1940. Salvo este poema, Miss Lucy King, que tiene un aliento de vanguardia nativista, el resto de su obra lírica expresa la tentativa de poetizar los sucesos más elementales de su infancia rural. Pasados los 30 años de edad, en un afán de salvación espiritual, retoma el camino religioso. Viaja al Cusco y reside 3 años como novicio franciscano en el convento de la Recoleta. Es un periodo de relativa calma y producción literaria. Es cuando escribe Tema Inefable, que he mostrado la versión mecanografiada, hasta que rezagos de dipsomanía que estragan su salud lo obligan a abandonar el claustro. En 1945 se establece en Arequipa. Será redactor del diario El Deber y se publicará aquí su último libro en vida, un cuadro dramático en verso titulado Jacobinas y Tesolios, de 1946, que representa los postreros momentos de San Francisco de Asís. De regreso a Lima, se reincorpora a la Universidad de San Marcos, esta vez a la biblioteca de la Facultad de Letras, vuelve a las páginas del comercio, con colaboraciones, con intervalos, ya que sus crisis de salud lo recluyen de tanto en tanto en el sanatorio. Es en el hospital Herminio Valdizán, donde pasa mayor tiempo y hace amistad con su psiquiatra Humberto Rotondo. A él me he referido hace un momento, a propósito del cuaderno. Por sugerencia del doctor Rotondo, Valle Goicoechea retoma la escritura y en un cuaderno de la Sociedad de Beneficencia refiere con una bella caligrafía sus desesperados insomnios. Como es de suponer, los últimos años del poeta fueron de desgracia. En cartas dirigidas a Esther Allison, publicadas en el diario El Comercio, 1958, con el nombre de Diario de Hospital, el poeta manifiesta que esta correspondencia, comillas, aunque cruda y dislocada, te enseñará, le dice Esther, algo de mi abismo. Para que no quede solo la imagen del poeta agónico, recogido de la plaza y tendido en el mármol de la morgue como un NN, y que fue dejando un vacío de luz pálida como un cristal enfermo, me propongo en adelante revisar algunos de sus poemas, en especial aquellos referidos a la infancia que tanto quiso. Cito unas líneas de Vallecito. Aquí todas las cosas tienen un orden sencillo y natural. Aquí en la casona donde bailó y soñó mi niñez.
Es cierto que un aire sutil de tristeza está cerca de mis afanes, pero es una tristeza de lentas músicas. Tristeza que al oído me dice que hay que ser altivo, callado, y me habla del ejemplo de mi padre, amoroso pero parco, y el de mi madre, ternura viviente, que apenas musita unas palabras de mansedumbre. El fragmento que he citado pertenece al poema Sino, que revela una proximidad temática y de tono con los poemas de Valdelomar y con las canciones del hogar de César Vallejo. Esa es la orientación discreta y acongojada que sigue la obra de Bayo Goicoechea. La parquedad de sus libros evidencia esa delicada forma de acercarse a los motivos evocados. A los 8 títulos que he mencionado, pasando por Parva, la Sábado de la Casa, Canciones de Rinono, se agregaron decenas de poemas sueltos e inéditos y conformaron el solo volumen que mostré, editado por el INC, obra poética, que preparó el Instituto Nacional de Cultura en el año 74 y estuvo al cuidado, como ya mencioné también, de Francisco Izquierdo Ríos, también muy apreciado escritor, narrador, no solo para niños. Tendemos a veces de manera equivocada a encasillar a nuestros escritores. Izquierdo Ríos escribió para adultos, para niños, para jóvenes. Dedicó mucho tiempo no solamente a la docencia en el aula, sino a su preocupación por el magisterio. Es autor, si no tengo mal entendido, de la primera edición panorámica de la literatura infantil y juvenil en el país. Pues el libro estuvo al cuidado de Francisco Izquierdo, quien con acierto incorpora los 2 poemas de Porras, de Enrique Porras Barrenechea, un prólogo de Aurelio Miro Quesada, y coloca como epílogo del libro comentario de Esther Allison, Ciro Alegría, Salazar Bondi. Aún incompleta, es una edición sumamente recomendable. Solo deseo detenerme en los 2 primeros libros, las canciones de Rinón y Papagil del año 32 y El Sábado y la Casa del año 34. Además del libro póstumo Margarita Coronel, y de 3 libros hablaré muy brevemente. Lo primero que sorprende de ellos es el distanciamiento de cualquier acrobacia vanguardista, que era lo que estaba en la efervescencia de la época, años 30, que por entonces ejercía sortilegio entre los poetas. Y más bien se advierte la serena afirmación, absolutamente sincera, de ingresar a un nativismo fresco y fecundo. Ni estridencia, ni bruscos hallazgos metafóricos, ni vocablos briosos. La poesía que leemos es la voz del origen, del que mira y se sobrecoge por las cosas elementales que le rodean y las canta con un aliento natural, pero con zozobra. Cito un hermoso poema. Tú eres mi hermana porque escribiste conmigo a escondidas el apodo de don Benjamín en la puerta de la casa. Porque una noche que llovía te preocupaste conmigo de un nido que la tala dejó al sereno. Porque cuando era chiquita te cargó la rarra. Porque nos miramos juntos en los ojazos de la vaca pintada. Porque mamá es tu mamá, ¿te acuerdas? Sabíamos que los jilgueros jugaban en los árboles cercanos. Y entonces la rarra nos llamaba a mirar los últimos pollitos. ¿Te acuerdas? Estabas conmigo
cuando murió mi corderito y para consolarme me ofreció otro Rosalía. Me preocupa hoy que estamos lejos, la pared torcida de la casa vieja. Ese verso final, la pared torcida de la casa vieja, es una de las muy escasas audacias que encuentro en sus libros. Metáfora que alude al parecer al deterioro del muro lindero que separa el mundo de adentro del mundo de afuera, del mundo de ayer, del mundo presente, que todo tiende a desmoronarse. El poema leído es además emblemático, pues ahí respiran la familia y los vecinos, los animales humildes y los árboles, seres y naturaleza distanciados por el tiempo, solo arrancados del olvido por la enumeración de hechos domésticos compartidos, hasta el candor extremo del verso, porque mamá es tu mamá, y enfatizados con la recurrencia interrogativa, suplicante de ¿te acuerdas? ¿Te acuerdas? También aparece la muerte, constante, desgarradora de sus textos, cuando el poeta dice: murió mi corderito y para consolarme me ofreció otro Rosalía. No afirma, sin embargo, la consecución del desahogo. En las canciones de Rinono y Papagil existe una historia. Sí, una historia narrativa, una vocación por narrar con trémula inocencia la vida apacible de la aldea, una manera de ir configurando un ámbito mítico personal. En esa historia primigenia se evoca al pajarito Rinono, a la hermana Queca, a la Rarra, que estaba al cuidado de los niños, a Papagil, probablemente el tío abuelo, al sacristán, a Dolores, al molinero, los personajes de la aldea. Todavía la muerte no se ha encimado en el pueblo y la vida simple parece transcurrir sin sobresaltos, con pequeñas pero íntimas experiencias que el poeta recuerda. Por ejemplo, cuando nos presenta a Rinono, el pajarito. Dice Vallecito: Rinono cantaba todas las mañanas en los árboles del frente. No tenía lindos colores, era oscuro pero bueno. La Rarra lo llegó a querer y como nosotros lo quería. Pobre pajarito. Una tarde le contó un cuento no sé quién. Rinono voló por donde quedan los eucaliptos del Tingo. Y desde entonces no volvió jamás. Nos queríamos, el pajarito y nosotros. Así, él en su árbol, nosotros en la casa. Toda la tarde hemos llorado con la Rarra. Rinono ya no volverá. Más adelante escribe unos poemas que, como estampas líricas, nos van contando el amor ingenuo de los niños al pajarito desamparado. El yo poético y sus hermanos, quienes han quedado al cuidado de Rinono, lo llevan preocupados al manantial, a la cocina y luego al gallinero y le dicen: ven, Rinono, una gallina buena va a ser tu mamá. Así cada poema cuenta sucesos sencillos que buscan en el fondo aferrarse a las secretas querencias. Pasean por este mundo lírico una corte de personajes sencillos que formaron parte de la experiencia del propio Valle Goicoechea. Por ejemplo, el guardia rural con su lindo sombrerón, la helandera gigantona, el perro sin dueño que se quedó en su casa, la viejecita recadera que tiene cariño en las dos manos, dice un verso. Veamos con qué traviesa ternura nos presenta al otro personaje importante del libro. Me refiero a Papagil. Adviertas el juego de repeticiones, que es propia del lenguaje infantil, y cómo el uso del condicional, sí, 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 y la alternancia del diálogo trunco, es decir, el diálogo no donde escuchamos las dos voces de los interlocutores, sino solo una,
otorgan al poema una expectativa de hablilla popular. Dice Vallecito, si hubieras oído, madre, lo que he estado diciendo este Juancito Juan de Papagil, que te lo diga, ¿quieres? Sabes, me da miedo. Eso no se puede repetir. ¿Qué dirás si lo llegas a ver, Papagil? ¿Te lo digo? No, no te lo digo. Te lo digo, sí. ¿Sabes? Decía, despacito, no lo vaya a oír Papagil. Decía, toronjil, papagil, perejil. Y se reía, madre. A lo largo de este primer libro, las estampas poéticas como peripecias narrativas cubren diversos estados emocionales: la alegría, la tribulación, el desconcierto, la pena. La naturaleza de los personajes y el propio paisaje rural es poetizada con objetividad. No esconde retoques sofisticados de lenguaje ni disfraces simbolistas. Sencillez y profundidad marcan su escritura. Elementos y designios como las ocupaciones de las gentes o el arrullo del agua mansa de la provincia son eso, el registro íntimo de algo vivido con amor, pero donde el alma filtra un acento doloroso por el devenir. Dice Vallecito, nos estamos acordando de Rinono como si fuera nuestro hermanito que se ha ido. Nadie sabe decirnos a dónde voló, si vive, o quién sabe, Dios no lo quiera, ha muerto. Mis hermanitos y yo estaríamos alegres si alguien nos asegurara que Rinono vive, contento, aunque lejos de nosotros. Madrugamos todos los días como si con madrugar pudiéramos hacerlo volver a los árboles del frente. ¿Qué será del pajarito lindo? Papá me dice a mí, el mayor de los hermanos, que ese no saber dónde está se llama incertidumbre. En el último poema de las canciones de Rinono se advierte el oscuro velo que va a teñir el libro siguiente, 2 años después. El poeta ahora insinúa la muerte de sus seres queridos, el pesar temido se avisora en el tiempo, y es notoria para el lector la sensación de pasado con respecto al resto del libro, en este grave poema final. Nótese el empleo continuo de los verbos y la alianza, la unión en los buenos y los malos momentos de los dos personajes más entrañables del libro. Escribe Vallecito, cantaban Rinono y Papagil. Rinono en su árbol, Papagil tarareaba mientras se vestía a levantarse o cuando espumaba jabón para afeitarse. La rara me decía, su Papagil canta, pero desabrido. En cambio, cuando cantaba Rinono nos hacía parar la oreja a todos. Rinono canta lindo, decían la rara y mis hermanos. Rinono canta lindo, decía yo también. Era entonces. Cantaban Rinono y Papagil. Pocos años después, el autor añadirá 8 poemas a este libro inaugural, aparecido en el diario La Prensa, el año 35, acompañados de una nota del autor que indica, comillas, estos poemas estaban incluidos en las canciones de Rinono y Papagil. Cuando se ultimaba la edición, los arranqué de sus páginas, no sé por qué. Oyendo amable y fraterno consejo, los publicó hoy, 3 años después de la edición original. Estos nuevos textos, 8, no debieran simplemente adosarse al final del libro, porque aparecería el conjunto de las historias algo dislocada, si mantenemos la idea de que es una historia lo que se cuenta.
Desafortunadamente el poeta no estableció un orden definitivo, y es que estos poemas tardíos no ofrecerían ninguna novedad. Vuelve a los retratos de Papagil, la madre, los vecinos, si no fuera por la presencia de un carpintero, entre comillas, pájaro de mal agüero, golpeteando en la cumbre de la casa de don Juan, y sobre todo porque se poetiza la muerte, por primera vez, la muerte de un amigo de la escuela. Se trata de Alfredo, hijo de don Ninfo, el molinero, que hacía muchos años faltaba a clases. Dice Vallecito, me cuentan, fue en junio, una mañana, murió Alfredo, el hijo de don Ninfo, el molinero. Hacía muchos días que faltaba a la escuela. Él vivía en Yacuabamba, en su molino, lejos. El molino de don Ninfo era una casa oscura a orillas del río cristalino. Y todos los niños de la escuela fueron en formación a Yacuabamba, hasta la misma casa del difunto. Llevaban flores de saúco, algunas rosas. Don Ninfo en el entierro daba pena, ebrio, tambaleante, desviados los ojos, pasaba y repasaba ante la fila de los escolares mudos y llorosos, repitiendo, ¿qué se va a hacer? ¿Qué se va a hacer? Doña Simona, su mujer, se daba llorando contra el suelo. Este libro es como la antesala del libro siguiente, que es El sábado y la casa, 1934, que es su segundo libro publicado, que retoma los mismos temas del hogar y la escuela. Qué lindo escuchar ese gallo, amigo Orlando. También a su modo da un homenaje a nuestro poeta. La nota diferente del sábado y la casa es que la nostalgia ahora inicia un acento doloroso. Los 2 años que separan el primer libro de este segundo aparecen más dilatados y pesarosos. El tiempo real ya no coincide con el tiempo representado en sus historias. Desde el primer poema, el poeta nos advierte: como ya he vuelto de tan lejos, con otra alma y mi pantalón largo, nada más. El yo poético de las canciones de Rinono y Papagil era un niño, travieso, aunque triste, a ratos, en el fondo despreocupado y dichoso. Ahora, sin embargo, es un joven que ha vuelto al pueblo de tan lejos y ya viste pantalón largo. Bajo su mirada crecida, la aldea y sus gentes parecen remecidas por un viento de calamidad. La rarra, antes juguetona y locuaz, ahora de pronto se queda pensativa. La amargarán que recuerdos solitarios. El poeta recorre sus pasos y comprueba que a orillas del río ya ni rastro de la casita de Jesús Ampuero, que don Trinidad, cito, sin acordarse, pobre, de su hermana Toribia, también quiso morirse, y que su tío Daniel, acosado por el reumatismo, empieza a despedirse de los suyos, rezando a la Virgen Dolorosa. Ya no gozaré de sus fiestas otra vez. Y esos árboles que dejó chiquitos, los alisos del río, habrán crecido y se habrán vuelto tristes. Dice Valle al final del segundo poema, en alusión directa a la pared torcida de la casa vieja, que recordemos cierra las canciones de Rinono y Papagil. Ahora dice en este libro: me entristece mientras voy por la callecita recordando cierta antigua pared a medio hacer. El sol ilumina como antes todas las mañanas y siguen sonando las campanas de la parroquia.
y mueve la oración sin falta del mismo sacristán don Juan José, y los vecinos madrugan como siempre, y preparan el desayuno con las manos de antes, y con los ojos de antes se van a trabajar. Todo parece detenido, pero ahí está, agazapado e impío, el latigazo, el desasosiego y la muerte. Muy pronto el lector, ustedes lectores, advertirán cómo anuncia el poeta que la tristeza camina por las calles del pueblo y arrasa con los frutos que ahora se pudren en los saúcos, y crece la desolación, y que hasta la única escuela del pueblo, donde los niños aprendían cantando la lección, está cerrada. Dice Vallecito, ha sido suprimida la escuelita del pueblo. Este 28 de julio sin escuela, nadie pondrá banderas en su puerta. Y la comadre peruachana triste no degollará carnero ni gallina, porque nadie debe venir a verla. Se pasará la pobre sentadita a la puerta, mientras sila, tarareando el himno nacional. Recordarán calladitos los padres de familia que el año pasado a esta hora estaban afanados en vestir a sus chicuelos para la solemne asistencia de mañana. Ellos habrán de madrugar ahora para ir a otro pueblo, a saludar la aurora y a cantar. En medio de este deterioro germina la muerte. Dice Valle, ahora yo recuerdo que la muerte no buscaba la entraña de la tierra, sino que divagaba por el pueblo. Allí se vivía muriendo. Hasta acá la cita. Todo se bajando, los mayores se van, como ocurrió con Papá Gil, con Rinono y los viejos artesanos. Pero la conmoción insoportable es la muerte de los niños. Los niños. Como cuando dice, recién te echo de menos, Manuelito Pino, primo, amigo, escolar como yo, recién ahora, y yo estaba contigo el último domingo de Ramos de tu vida, cuando te vistieron de ángel para que alaras la burrita del Señor. Otro día más, un día de un año de un almanaque de muertos. Ahora, cuando en la fiesta del pueblo, o cualquier domingo se emborracha tu padre, viene llorando a verme y me pregunta el pobre si sé algo de ti, y se va por las calles tambaleándose, con la cabeza agacha, insultando a los perros. El punto más alto del dolor se alcanza cuando el poeta evoca la muerte de su hermana, en dos poemas bellísimos, número 25 y 27, del Sábado de la Casa. Conviene al menos advertir que el autor no pierde el control emocional a pesar de la muerte de su hermana, y sus poemas conservan la dicción narrativa y el tono de letanía que caracteriza sus primeros libros. El poema 25 refiere a un emotivo relato con pinceladas líricas de la noche de agonía. Dice Vallecito, Mano Clemencia, nuestra hermanita Chicuela se moría, la fiebre de sus mejillas como si cayeran frutillas en un racimo de sambo capulí. En pocos versos nos hace un retrato de la niña. Sus dientecitos blancos se destacaban al morder el labio en su rostro moreno. El poema finaliza con un cuadro apacible. Dice Vallecito, a la alborada del siguiente día, a saludar vinieron a la puerta unos gorriones tristes. Junto al dolor que se acrecienta, se despliega también una sombra de misterio. En las canciones de Rinono y Papá Gil no había drama,
Y en cambio en el sábado y la casa empieza a conmovernos el soplo de lo desconocido. La muerte ronda alrededor de los saúcos. Hay una luz que oscila en el viento y da terror una piedra que golpea en el tejado. Y en una nueva impresión angustiosa el primo muerto parece aquietado, hasta el hielo. Qué hermosa imagen, aquietado hasta el hielo, y el silencio medroso se hace enorme. Hay citas en lo que he leído. Entre esta nebulosa continúan discurriendo sus personajes, todos ya familiares para el lector, pero que se van esfumando progresivamente, sin aspavientos, sin renunciar a la sencillez extrema de su poética. Valle Goicoechea nos ofrece ahora imágenes en sombras. El pueblecito de la soledad parece por momentos la mítica Comala de Juan Rulfo. Y en ella una galería de personajes en vilo, a punto de desvanecerse en cualquier momento, y en el día menos pensado. Dice Vallecito, cuando todos amanecen tristes en la casa y no sé qué cosas bajitos se preguntan, hay temor de alejarse, y tras la más breve ausencia se apura el paso al regresar. Se mira a todas partes. Es el día aciago en que se espera lo fatal, en que nada puede hacer olvidar la negra acechanza y el presagio. Sebastián Salazar Bondy, gran intelectual, gran escritor, finísimo, perspicaz, crítico, en un texto interesante que está en el epílogo de la edición del INC, hace una escala interesante en el título. Él nos dice que sábado equivale a tiempo y casa a espacio. Permanencia, la casa, contingencia, el tiempo, el sábado. Por eso la poesía de este poeta opone a la fuga de la vida la resistencia de sus creaciones. Desde su soledad, Valle Goicoechea veía que la corriente de los años lo apartaba hora a hora. Dice Salazar Bondy, del remanso en donde se copiara el hogar. De ahí que el hogar y sus acontecimientos les otorga la posible permanencia a través de la poesía, capaz de detener la vertiente destructora de la vida. Las canciones de Rinono, 1932, El sábado de la casa, 1934. Ahora hacemos un viaje hasta un libro que tiene un tono distinto. El libro Marianita Coronel, que lleva como subtítulo Versos para niños. Marianita Coronel, tal como aparece en la edición del INC, debió haber sido compuesto en 1943. Según testimonio de Aurelio Miró Quesada, este año, 43, el poeta le remite una carta desde el convento franciscano de Orquídeos. Le dice: he de publicar, Dios mediante, un librito, y le ruego que me haga el favor de prologarlo. Contando con su aceptación generosa, me permite enviarle los originales. Esto dice en el prólogo Aurelio Miró Quesada. Lamentablemente, el libro no llegó a publicarse y se extraviaron algunos poemas. No obstante, pocos fueron publicados en Trujillo por los cuadernos trimestrales de poesía. Esa institución formada por Corcuera, Marco Corcuera, hermano del poeta Arturo, también poeta, el hermano mayor.
Muchos años más tarde, a mediados de los 80, el poeta Manuel Moreno Jimeno me obsequió un autorretrato de Valle que he mostrado. Debería mostrar. Un autorretrato de Valle que está además dedicado, ¿no?, la parte posterior. Y el libro, que está casi legible ya al oído de este niño, ¿no? Riquísimas hojas Bond, pero de un valor inconmensurable. Este libro mecanografiado lleva el título de Marianita Coronel. Y corrige el título y amplía el poemario Marianita Coronel publicado en la edición del INC. Los versos de Marianita Coronel, tal como aparecen en la edición del INC, es el nombre de la madrina de bautizo del poeta. Se instalan alegre musicalmente en el mundo infantil, composiciones en arte menor, 7, 8 sílabas, rimadas y con cadencia de romancillos como los poemas que empiezan: viene aquí cantando la señora Juana, el momento era bonito pero cantar no sabía, la casaca verde y el patito seco, versos de arte menor. En general son textos juguetones y sencillos, como el poema que cito a continuación, y que es uno de los poemas que no aparece en la edición del INC. Estaba en la mesa en busca de migas a la hora del almuerzo la señora hormiga. La encontró Juancito al coger su copa y apostó con ella a tomar la sopa. Casi no le oía cuando la hormiguita después repetía con su voz finita: guitarrita muda, toca ahora toca, que un niñito bueno acabó la sopa. No todos los poemas tienen este ritmo ligero, de tono burlesco o jovial. Algunos tienen la gravedad de la conseja o la lección escolar. En los poemas que empiezan, por ejemplo, si este niño no obedece, o este niño rubio parla sin descanso, o el asno y el papagayo, que tiene cierta intención de fábula rural, son textos que manifiestan una moraleja. En otros poemas más enigmáticos aparece una sutil nota de muerte o secreto dramático. Pero en todos, Luis Valle Goicoechea ha logrado el prodigio de regresarnos a la infancia. Aunque su cuerpo es ahora, su cuerpo físico, como él mismo presagió a sus vecinos, tierra que no oye. En su delicada poesía están para siempre la infancia, los bosques, sus hermanos, los animales y el juego. En suma, la voz de un ser inocente y bueno. Muchas gracias por su paciencia. Reitero mi gratitud a Orlando Piña, a su colegio y a las instituciones que auspician este evento. Eterna memoria para Vallecito. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Jorge, por este valioso aporte para profundizar el conocimiento y el estudio de la poesía de Luis Valle Goicoechea, con información inédita, con todo lo valioso que usted ha logrado conseguir, producto de una investigación y el trabajo con esta poesía. Para nosotros es un aliciente que grandes personalidades como usted tenga en cuenta a un poeta patacino de la región La Libertad. Muchas gracias, doctor. Ha sido un honor contar
con esta ponencia de suma importancia dentro de la literatura peruana y en este espacio como homenaje al ilustre Luis Valle Goicoechea. En el norte de mi tierra, el sol radiante aparece, en la soledad florece, versos de amor y ternura. En la soledad florece, versos de amor y ternura. En tu sueño lucho valle, tus pensamientos y dulzura. En mi pecho llevo yo tus recuerdos y hermosuras. En mi pecho llevo yo tus recuerdos y hermosura. Ay, sí. Bendito sea tu pueblo que te rinde homenaje. Lauros para Lucho Valle, hijo predilecto de la soledad. En la patria les explica, oh poeta de poetas, guarda el guardián, sus grandes maravillas. En la patria les explica, oh poeta de poetas, guarda el guardián, sus grandes maravillas. Y San Cholano del Norte, un peruano. Rosita Valle le regalé un pañuelo para que baile esta marinera con un cholanito primero y adentro con la segunda y al carrito. ¡Toma! Así llorando de corazón. Este es el homenaje para nuestro poeta